Tienes que tener muchísimo cuidado en donde tú pasas tus tarjetas que tienen NFC o este símbolo que es de pago por contacto o este símbolo de aquí que ves que es de pago por contacto, ya que está pasando algo bastante preocupante últimamente. La fiebre de las clonaciones de tarjeta volvió al auge, o sea, ya esto está perdido, esto se está jodiendo. Los casos de clonaciones de tarjetas han aumentado, por lo menos aquí en la República Dominicana. Se han dado muchísimos casos de personas que han pasado sus tarjetas en establecimientos desconocidos y en lugares que obviamente ellos desconocen ese monto. A mí me pasó reciente, el día de ayer me llamaron del Banco Popular para informarme que mi tarjeta de débito estaba siendo utilizada en un comercio de ventas de alfombras. Obviamente yo le dije a la gente que no era yo, que yo no reconocía ese cargo. Gracias a Dios que algunas instituciones si se toman la molestia de llamarte o de informarte cuando está sucediendo una situación o un cargo que no reconocen o un movimiento que no suelen reconocer en tus cuentas. Ellos me llamaron, me indicaron del proceso, me indicaron de que han pasado la tarjeta varias veces, gracias a Dios que no fue por montos importantes, y de inmediato procedieron a cancelarme el plástico, lo cual me obligó a pasar por oficina el día de hoy para recoger un plástico nuevo, el cual obviamente tendré mucho más cuidado. Esto es una simple tarjeta de débito, o sea, la diferencia de las tarjetas de débito y de crédito es que si te clonan o te utilizan una tarjeta de crédito sin tu consentimiento, tú puedes siempre revocar las transacciones y no pagar el corte de esas transacciones. Pero en una tarjeta de débito, acuérdate que el dinero que tú tienes ahí es tuyo, es dinero ahorrado, es el dinero líquido ya, no es crédito. Simplemente si se fue, se fue. Así que lamentablemente se fue ese monto el cual utilizaron de mi tarjeta. Gracias a Dios que no era un monto muy importante, pero es para que tengan cuidado que estoy haciendo este video. Y las formas más comunes de la clonación de tarjetas son a través de los cajeros automáticos y de los verifones de lugares de dudosa confianza. No es por yo ser clasista ni por estar discriminando a esas personas, pero generalmente suceden en establecimientos de comercios chinos. Si tú sueles ir a esos establecimientos, si tú vas a lugares de tiendas chinas, específicamente en Villa Consuelo, aquí en la República Dominicana, suelen pasar casos de clonaciones más en ese tipo de lugares que en los lugares reconocidos. O sea, es muy poco probable que te pase en un supermercado ya establecido, grande y reconocido, que en una de esas tiendas de Villa Consuelo, por ejemplo. Así que mi consejo más rápido para poder evitar esta ola de clonaciones de tarjeta es que trates de pagar siempre en esos lugares en efectivo, pero si no tienes esa opción de pagar en efectivo, ya gracias a Dios contamos con los pagos sin contacto, como por ejemplo el Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay, que ya existían aquí en el país. Recientemente llegó Apple Pay, que nos brindan una forma un poquitito más segura. No se puede decir de que tanto, porque realmente nada es de que tan seguro, pero por lo menos una forma más segura, porque las transacciones sin contacto entre Apple Pay, por ejemplo, no sé, de Google Pay o de Samsung Pay, son un poquito más vulnerables, pero por lo menos Apple es conocida por tener un poquito más de seguridad, un nivel más allá de seguridad, el cual te va a brindar, tú sabes, una transacción encriptada entre tú y el verifone receptor. Casi siempre los verifones, le voy a colocar imágenes, hay formas de detectar cuando un verifone o cuando un cajero automático está siendo intervenido por un sistema de esos que te clonan la tarjeta. Se nota como una doble capa por arriba. Yo voy a poner imágenes para que se puedan apoyar y saber a lo que me refiero. Hay a veces una doble capa en la botonería, no te parece correcto, o sea, como que no concuerda con el resto del sistema, como los plásticos de al lado, no son los mismos colores, etcétera. Así que trata de evitar, como ya te mencioné, pagar en esos establecimientos de dudosa procedencia o generalmente los chinos y esos lugares así como poco formales. Trata de mejor pagar en efectivo. También evita abrir enlaces dudosos que te llegan a tu correo electrónico. A veces llegan en la carpeta de spam, pero a veces no. A veces llegan muy normales. Ellos ya saben cómo hacer sus cosas y lo mandan de una forma que no cae en la carpeta de spam. Así que trata de no abrir esos links, no abras enlaces, no te lleves de esos enlaces que aparecen en las redes sociales de dudosa procedencia. Había también un tiempo en el que te enviaban por Facebook enlaces, dizque amigos tuyos, y cuando tú le preguntabas a ellos qué era eso, ellos ni siquiera sabían qué era y ni siquiera eran ellos que los enviaban. Así que ten mucho cuidado en las redes sociales, que hay muchas personas que se dedican a las estafas digitales y a las clonaciones de tarjeta. Decidí hacer este video porque me pasó a mí. Obviamente uno se alarma cuando las cosas le caen a uno, cuando le llegan a uno, pero realmente uno tiene siempre que estar a la vanguardia con eso. Así que nada, esto ha sido todo. Simplemente yo quise hacer este video informativo para poder ayudarlos a prevenir los hackeos y clonaciones de sus tarjetas. Si te gustó el contenido, no te olvides de dejar tu me gusta, tu manita arriba, tu comentario, suscríbete, sígueme, dale seguimiento, dale follow, suscríbete, lo que sea, como sea, y donde sea que me estés viendo, dale seguimiento a mi contenido para que no te lo pierdas. Nos vemos en una próxima entrega.